¿Cómo les va? El gusto de saludarlos. Estamos junto al jefe de gabinete del Gobierno Nacional, Santiago Cafiero, para hablar de diferentes temas. Muchas gracias por atendernos. La primera pregunta es, ¿qué sucedió en la reunión de gabinete, el gobierno con mayor representación en las provincias del norte, sobre todo, donde se firmaron acuerdos y también donde se van a realizar obras? Sí, ¿qué tal? Bueno, efectivamente lo que se hizo en La Rioja fueron dos cosas. La primera, que fue el día de ayer, se hizo un trabajo de lo que tiene que ver con el gabinete federal en la capital alterna, que es Chilecito. Entonces, a partir de la ley de capitales alternativas, se desarrollan reuniones de gabinete federal, que es una puesta en común de cómo se viene trabajando en la provincia. Entonces, una puesta en común de obras, de proyectos, de propuestas, de sectores productivos, de cómo podemos hacer para potenciarlos. Entonces, muchas de esas tareas se vienen haciendo desde el principio de la gestión, se hace una puesta en común y se fijan nuevas prioridades. Sobre esas nuevas prioridades se fijan acuerdos nuevos. Eso fue el día de ayer en Chilecito, en La Rioja, un trabajo que se hizo con todo el gabinete de la provincia y también con las autoridades de jurisdicciones locales. Ahí se hicieron acuerdos por una suma de 25.000 millones de pesos entre obras, rutas, obras que hubo que reactivar. Había una ruta que a mí me llamó mucho la atención, la ruta 73, que la fuimos a visitar. Esta ruta se licitó a fines del gobierno de Cristina en el 2014, nos comentaban. En el 2015 empezó la obra, en el 2016 se empezó a ralentizar la obra, se empezó a enlentecer. Y ya en el 2017, 2018 y 2019 se paró completamente la obra. Una ruta que une, es una ruta en altura, una ruta que une Chilecito con La Rioja. Y entonces, en estas dos ciudades, cómo ese tránsito iba a repercutir en el desarrollo económico, productivo, cultural, turístico. Bueno, efectivamente eso quedó trunco. Yo creo que esa es como la fotografía o la postal que más me llevo de lo que sucedió en este tiempo y de lo que, bueno, el presidente nos exige a los ministros que tengamos esa mirada federal, de equidad territorial, y entonces se avanzaron con todos estos programas y proyectos. Solo esa obra son 12.000 millones de pesos. Esa obra se va a estar terminando, son obras en altura, que tienen que ver con ingeniería muy precisa. Es una obra que se va a estar terminando ya en el 2023. Es una obra que se reanudó durante el año pasado y que ya ahora está realmente a un paso acelerado de llevarse adelante, pero son obras de infraestructura en altura que tienen un costo muy específico. Eso fue el día de ayer. Y el día de hoy hubo una reunión donde también aprovechamos que estábamos allí en La Rioja y había una reunión prevista del grupo de gobernadores del Norte Grande. Este Consejo de Gobernadores del Norte Grande, que son los gobernadores del NEA y del NOA, llevan adelante una agenda de temas, todos vinculados con reducir las asimetrías, reducir las distancias, reducir hasta incluso la discriminación que muchas de esas provincias sienten con respecto, sobre todo, por ahí a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La ciudad de Buenos Aires tiene el ingreso per cápita más grande del país, obviamente tiene posibilidades o le otorga posibilidades a sus habitantes que el resto de la Argentina no tiene. El presidente hacía, desde un testimonio personal de su padre, contaba el día de ayer, hacía referencia a esto. Su padre con 12 años que tuvo que venir aquí a la ciudad de Buenos Aires a estudiar, a buscar un futuro, se terminó arraigando acá y sin embargo siempre buscó volver a Chilecito justamente, ¿no? Y él hacía ese paralelismo a partir de ese testimonio personal y decía, bueno, parte del desafío de la política, parte del desafío de los dirigentes, independientemente de los colores partidarios, porque en esa reunión de Norte Grande hay peronistas y hay radicales también. Hay algunos que adhieren al gobierno nacional electoralmente y hay otros que no. Que la política se ponga de acuerdo en poder llevar adelante una agenda de desarrollo territorial, equitativo, que genere posibilidades de que, como decía el presidente,
de que otros chicos de 12 años no tengan que venir a la ciudad o no se tengan que mudar a buscar un destino, sino que lo puedan hacer en la ciudad, en el pueblo, en la provincia que aman o donde quieran estar. En el medio de la programación del viaje del presidente Alberto Fernández, tuvo que realizar un viaje que no estaba pensado, que fue a la provincia de San Juan debido al terremoto. Se le va a ayudar, van a colaborar con esa provincia con una partida especial de dinero. Sí, efectivamente, lo que sucedió es que, bueno, teníamos toda la agenda programada y sucedió este lamentable acontecimiento en la provincia de San Juan. El presidente no dudó y derivó su viaje y fue directamente a San Juan a acompañar al gobernador, a las autoridades, pero sobre todo a los sanjuaninos y sanjuaninas que estaban con mucha preocupación, con mucha angustia y que necesitaban de la palabra del presidente para saber que estaban siendo escuchados, que no estaban solos en esto. Me parece que eso fue lo central. Sí, después hubo compromisos y acuerdos. El día de hoy ya estuvo el ministro Catopodis trabajando en resolver las grietas y las roturas en las rutas nacionales, en la Ruta 40, por ejemplo. Y ya también se empezó a trabajar rápidamente con los convenios para empezar con las obras de construcción de viviendas. Pero más que eso, que quizás es lo más instrumental, yo creo que lo que el presidente es a mostrarle a los sanjuaninos y sanjuaninas que no estaban solos, que él los va a acompañar y que él va a poner a disposición todos los recursos del Gobierno Nacional, los programas que existan y los que no existen se van a crear para acompañar y poner a San Juan nuevamente de pie, que es lo que efectivamente el presidente quiere en toda la Argentina y cuando, bueno, más se hace necesaria la postura y la mirada del presidente, más ahí va a estar, con los que, empezando por los últimos, empezando por los que más necesitan, y para llegar a todos, pero siempre hay que empezar por los últimos. Sputnik V. En las últimas horas se dio a conocer una muy buena noticia, que finalmente se pueden vacunar las personas mayores de 60 años. Eso es muy bueno para el país. Sí, claro, eso es muy bueno porque nosotros durante el mes de noviembre y principios de diciembre terminamos, desde el Comando Nacional de Vacunación, que preside el presidente, terminamos de delinear cuáles eran los sectores y los segmentos más prioritarios para iniciar la campaña de vacunación. Eran los trabajadores y trabajadoras de la salud, los trabajadores de las fuerzas de seguridad, los docentes, los y las docentes, y también los mayores de 60 años. Entonces era muy importante tener esta autorización. Y es lo que hoy se ha conseguido a partir de los estudios rigurosos de la ANMAT, que es una autoridad de registro y es una autoridad regulatoria que nada tiene que envidiarle a ninguna autoridad regulatoria del mundo, sino que es bien prestigiosa, y eso nos da realmente la posibilidad de poder continuar con lo que era la planificación original de nuestro programa de vacunación, que como lo dice el presidente, como también lo destacamos todos y como la comunidad en su conjunto lo está acogiendo, es la campaña de vacunación más grande de nuestra historia. Nosotros estamos transitando ese momento. Esa campaña de vacunación en el mundo no está cumpliendo con los tiempos que se tenía programado, establecido. ¿Cómo va a ser aquí en la República Argentina? ¿Qué tiempos tienen, qué tiempos manejan para que gran parte de la sociedad esté vacunada? Mira, lo primero que hay que dar son certezas y tranquilidades. La verdad, la Argentina lo que ha hecho ha sido trabajar con responsabilidad, sin banderías políticas, ni ideologizando ni la salud, ni la campaña de vacunación, mucho menos, sino lo que hizo fue trabajar con todos los laboratorios y con todas las vacunas que tenía a disposición, y así se ha hecho. Obviamente que pudimos ir cerrando contratos con los plazos y los tiempos que se iban determinando, y había mucho escepticismo, vos recordarás, con respecto a si la campaña de vacunación la Argentina iba a iniciarla o no en diciembre. Muchos parece que se entusiasmaban si la Argentina no iniciaba su campaña de vacunación, pensando que era un daño al prestigio del gobierno o a la palabra del presidente. No solo no era un daño
al presidente ni al gobierno, sino que en definitiva hubiera sido un daño para los argentinos y argentinas. Por suerte, y más que por suerte porque hay un trabajo muy dedicado de parte del Ministerio de Salud y del gobierno en general, realmente eso no sucedió y la campaña de vacunación se inició en diciembre y está cumpliendo los plazos que tenemos previsto. Naturalmente que lo que busca la Argentina es tener a la gran mayoría de los argentinos y argentinas vacunados, que se reanude y se reactive la actividad económica, que es parte de lo que venimos viendo los últimos meses, como la actividad económica, como la actividad productiva empieza a mostrar signos de mucha vitalidad y eso es importante. Ahora también es parte de la armonía que tenemos que sostener. Tenemos que evitar que se disparen la curva de contagios, tenemos que tender ese puente hacia que se asiente la campaña de vacunación y también tenemos que sostener las actividades productivas que tenemos en este momento en funcionamiento porque están dando muy buenos resultados que no se veían hace 2 años, resultados que no se veían desde el 2018. La utilización de capacidad instalada, es decir, la cantidad de fábrica, de máquinas en una fábrica que se utilizan hoy, hay que ir a registros del 2018. ¿Cuáles son los parámetros del crecimiento de la Argentina para este 2021? Mirá, yo creo que hay que ser cuidadoso porque el macrismo lo que ha hecho es generar con frases rutilantes mucho desprestigio en la palabra, cuando hablaba de los segundos semestres o de los brotes verdes. Yo creo que eso hay que evitarlo por todos los medios. Lo que sí uno puede es mostrar cifras con total transparencia de que hay actividades que están con un dinamismo muy importante, la actividad industrial sobre todo, la actividad de la construcción también. Efectivamente, si bien es un crecimiento heterogéneo, porque todavía hay actividades como las industrias culturales o como el turismo que todavía siguen necesitando que el Estado esté allí asistiéndola y lo vamos a seguir haciendo, lo cierto es que hay actividades que están mostrando síntomas que no se veían hace años. Eso es muy importante, porque eso hace girar la rueda de lo que nosotros queremos como proyecto de país, de lo que es nuestra agenda o nuestro programa, que es abandonar ese modelo de especulación financiera y hacia ese modelo de producción y de empleo, y que esa producción y ese empleo empiecen a reducir la pobreza. Ese es el desafío que tenemos por delante, que nosotros lo tenemos con mucha nitidez. Y por eso te digo que hay que ir mes a mes viendo cómo realmente se va exhibiendo el comportamiento de la actividad productiva. No hay que caer con nombres rutilantes ni mucho menos. Quizás me parece a mí lo más acertado lo que el presidente nos ha encomendado, tanto en el gabinete económico como a los hombres y mujeres que lo acompañamos en la gestión, que es que aquí no hay segundo semestre, sino hay un compromiso de regar la patria todos los días para que la Argentina se ponga de pie. La última tiene que ver con política internacional y lo que está sucediendo en este momento. ¿Qué expectativa tiene el gobierno nacional con respecto asumió el nuevo gobierno norteamericano de Joe Biden? Bueno, a ver, en primer lugar, lo habíamos dicho en su momento, ya con la victoria electoral que había tenido el presidente Biden, se acercaban las agendas de interés. Había muchos más temas con los que podemos coincidir, una mirada más diversa, el repudio al racismo, una mirada que tenía que ver con el cuidado de los recursos naturales, con una agenda ambiental, con la defensa de la democracia. Me parece que allí tenemos mucho más camino para recorrer con una administración que cambia, que incorpora estos valores que la que tenía antes el gobierno de Estados Unidos, para la región y para la Argentina. En ese sentido yo creo que tenemos ahora por delante una tarea muy interesante para poder desarrollar desde el convencimiento de que la Argentina tiene que avanzar desde su soberanía, desde su mirada propia en cómo debe vincularse con los Estados Unidos, pero y también cómo debe vincularse con el mundo. En ese sentido, me parece que es fundamental también lo que viene haciendo el presidente
Y fundamentalmente lo que ha sido, bueno, la conversación que ellos han tenido, que tenía que ver con esto, que tenía que ver con la posibilidad de conversar sobre agendas y de ser escuchado. La Argentina ya hace un tiempo abandonó, mejor dicho, esa idea donde los países como los nuestros estábamos encomendados solamente a recibir órdenes. La Argentina se rebeló siempre, el peronismo siempre se rebeló ante eso y dijo, no, nosotros tenemos para aportar, nosotros tenemos una mirada propia y queremos ser oídos, queremos ser escuchados. Y me parece que eso es fundamental, y creo que un gobierno como el de Biden, que es un gobierno más abierto en ese sentido, va a tener una mirada distinta, no solo hacia la Argentina, sino también en la región. Eso nosotros lo sentimos como una oportunidad. También es una oportunidad que haya una vicepresidenta mujer por primera vez. La agenda sensible al género, que es algo que viene sosteniendo la Argentina hace mucho tiempo, el movimiento de mujeres en la región, pero sobre todo en la Argentina, que ha hecho las mayores reformas que ha tenido no solo el sistema político con la paridad de género, sino también cuestiones relacionadas al cuidado de la salud pública, el movimiento de mujeres que pelea y lucha por la equidad y por la igualdad en los ingresos. Efectivamente, aquí nosotros lo sentimos con mucha naturalidad, pero efectivamente en el resto del mundo no es así y nos parece importante. Acá nosotros hemos tenido mujeres que han marcado nuestra historia en nuestro espacio político y también lo sentimos entonces como una oportunidad para los Estados Unidos de que esa mirada femenina, que esa mirada de género le abra puertas y le abra también una posibilidad de tener una concepción distinta de lo que es el mundo y que puedan abrazar causas que tengan que ver con mayor diversidad, respeto a las diversidades. Me parece que eso es fundamental. Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, muchas gracias y muy amable por recibirnos. Gracias a ustedes. La palabra del jefe de gabinete, dialogando con la televisión pública y hablando de varios temas.